Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal. Habitualmente en este curso de Arduino desde cero estamos viendo de a un solo módulo por capítulo, pero en esta oportunidad veremos dos en el mismo video. Se trata del módulo sensor de presión atmosférica y temperatura BMP180 y del módulo lector de tarjetas de memoria microSD. También será un poco raro este capítulo porque no usaré el protoboard, en su lugar usaré cablecitos soldados. Esto será para darle más estabilidad, ya que haremos lo que algunos llaman data logger. Un data logger es un sistema que toma datos y los registra. En este proyecto tomaremos la hora, la temperatura y la presión y la registraremos en una tarjeta de memoria microSD. Además, haremos que nuestro proyecto sea autónomo para poder usarlo fuera del taller. Además de los elementos ya mencionados, usaremos un Arduino Nano, un reloj de tiempo real, que ya vimos en otro video, un pulsador, una resistencia de 330 ohm, otra de 10 kilo ohm, un LED, un conector de baterías y una batería de 9 voltios. Inicialmente mi idea era usar una pantalla OLED para ver los datos instantáneos, pero en el momento de conectarla dejó de funcionar. En su reemplazo llegó este precioso LED azul que por lo menos me puede indicar en qué momento estoy tomando datos y escribiendo en la microSD. Pero los accidentes no terminan acá, ya que van a ver más adelante que otro módulo se me rompe y cómo lo arreglo. Si todavía no les hablé del funcionamiento del sensor y del lector es porque realmente son muy sencillos de utilizar. El sensor BMP180 utiliza comunicación I2C, por lo cual lo conecto junto con el reloj RTC, que también es I2C. Por otro lado, el lector de tarjetas microSD utiliza comunicación también serie, pero en este caso comunicación SPI. Todos los módulos los alimento con 5 voltios y GND de Arduino. Tienen que tener cuidado que hay algunos modelos viejos del BMP180 que se alimentan con 3,3 voltios, pero no es el caso del mío ya que viene con un regulador incorporado. El resto del trabajo de leer datos y grabar en la microSD lo haremos gracias a las librerías correspondientes que nos ayudarán muchísimo. Lo bueno ahora sería contarles qué hace el circuito, así sabemos de qué estamos hablando. La idea principal es usar el sensor BMP180 para tomar datos de temperatura y presión atmosférica una vez por segundo. La información de cada segundo se almacenará en un archivo de texto en nuestra tarjeta microSD en una nueva línea. Para empezar a tomar estos datos, solo debemos presionar el pulsador. El LED azul encendido indica que ya comenzó a registrar los valores. Con presionar nuevamente el pulsador se detiene el proceso. Cada uno de estos procesos de toma de datos empieza con la creación y apertura de un nuevo archivo de texto y termina con el archivo cerrado y listo para leer en nuestra computadora. Además, con la presión atmosférica podremos calcular la altitud y la velocidad vertical. La presión atmosférica desciende con la altitud, así que si tomamos una presión de referencia en una determinada altitud y si subimos o bajamos, veremos que la nueva presión habrá cambiado. Dicho cambio se produce por la altitud y la podemos calcular. A su vez, si tenemos dos altitudes diferentes en un intervalo de tiempo, podemos calcular la velocidad de ese cambio. Esto está muy lindo en la teoría, pero cuando vamos a la práctica vemos que no es tan así. En realidad, el problema está en la precisión del sensor BMP180. Según las pruebas que yo hice, tiene un error de más o menos 50 centímetros. ¿Pero es en realidad esto un problema? Existe el modelo BMP280 que es mucho más preciso, pero también más caro. Es decir, que habría que tener en cuenta el uso que le vamos a dar para ver hasta dónde gastamos. Si queremos hacer una estación meteorológica y necesitamos temperatura y presión, nos sirve perfectamente. Incluso en el ejemplo de este proyecto donde medimos altitud, también sirve. Solo habrá que tener en cuenta las alturas a medir. Las pruebas que hice fueron básicamente dos. Primero, subir a un edificio por ascensor y bajar por la escalera. Y el segundo, subir al techo de mi casa y arrojar nuestro proyecto para arriba y dejarlo caer unos 6 metros más para abajo. Y que sea lo que Dios quiera. No crean que tuve miedo de tirar el proyecto desde la terraza del edificio. En realidad no lo hice para no tener problemas con los vecinos. Las librerías que utilizaremos son varias. Para el manejo del lector de memorias son dos, que ya vienen instaladas en el IDE de Arduino. sd.h y spi.h.
Para la comunicación I2C, la librería wire.h. Para el reloj RTC, las librerías timelip.h y DS1307rtc.h. Y por último, la librería Adafruit BMP 085.h para el sensor BMP 180. En realidad, como ven, con el número, corresponde a la versión anterior de este módulo, pero funciona igual para el BMP 180. También podrían usar la librería de la marca SparkFun llamada SFE BMP 180.h. Luego declaramos las variables globales, chipselect para el lector de tarjetas. Abajo instanciamos un objeto del tipo Adafruit BMP 085 llamado BMP para controlar el sensor BMP 180. Los pines usados para el LED, el botón y las variables necesarias para controlar el botón, su función de antirrebote y los estados del programa. Las variables del tipo doble para la presión y altitud, unas string y char para los nombres de archivo y formato de las líneas de texto, y por último el objeto TM para el manejo del tiempo. En el setup hacemos las inicializaciones. Primero del puerto serial a 9600 baudios. Segundo, el lector de tarjetas microSD. Tercero, el sensor BMP 180. Y al final, los pines digitales del LED y el botón. En el loop, lo primero será leer el botón. Si se presionó, tengo que buscar un nombre de archivo válido con el formato elegido que se ve en pantalla. 2 dígitos para el año, 2 para el mes, 2 para el día y 2 para el número de orden de 0 a 99. Ustedes podrían elegir otro formato siempre y cuando respeten el formato 8.3 de la librería SD. Esto quiere decir que solo se pueden crear archivos que tengan 8 caracteres válidos seguidos de un punto, seguidos de otros 3 caracteres válidos. Por ejemplo, name 001.ext. Además, hay que tener en cuenta que la librería SD solo soporta los sistemas de archivos FAT16 y FAT32. Eso para el momento de formatear la tarjeta, ¿no? Otra de las cosas que hago en el momento de presionar el botón es tomar la presión de referencia para luego calcular la altitud. Es decir, que ya tengo el nombre de archivo, la presión de referencia y por último enciendo el LED azul. Además de lo anterior, al presionar el botón cambiamos de estado, así que ahora entramos al case 1, o sea que estamos en el estado 1, que es cuando tomamos los datos y los grabamos. Esto ocurre una vez por segundo. Leemos la hora, abrimos el archivo con el nombre antes buscado y si no hay ningún error usamos el método readAltitude del objeto BMP para leer la altitud actual. Para eso le pasamos la presión de referencia que tomamos una sola vez apenas presionado el pulsador. Para que se entienda mejor, lo diré de esta manera. Le pasamos la presión atmosférica de la altitud que nosotros tomamos como inicial o 0. Luego de eso nos marcará -0 o +0 según sea el caso. Ahora viene la parte de grabar en la tarjeta microSD, pero antes debemos armar el formato de texto de cada línea. Usaremos el formato de archivo del tipo SCB, que significa Comma Separated Values, valores separados por comas. La extensión podrá ser CSV o TXT o cualquiera, siempre y cuando recordemos que los valores están separados por comas, ya que de esta manera luego podremos graficar los datos en algún programa como Excel. En el código que les dejo hay dos maneras de hacer ese formato. La primera con la función sprintf que ya vimos en otro video. Y la segunda, más fácil de entender, que usa simplemente la función print del objeto file. La primera tiene un paso intermedio para pasar de valores del tipo float al tipo de valor string, que lo hacemos con la función dtosTrf. Les dejo una de las formas comentadas, pero ustedes pueden elegir cuál usar. Hablando del lector de tarjetas, hay que decir que podemos escribir una nueva línea en un archivo ya abierto simplemente con un print. Con la línea file archivo datos igual sd.open y los parámetros, creamos un objeto del tipo file de nombre archivo datos usando el método open de sd. Y como parámetros pasamos el nombre del archivo y en qué modo lo abrimos.
puede ser como file write o file read, para escribir o para leer. Si quiero abrir un archivo que no existe, lo crea y si ya existe, escribe una nueva línea al final. Solo queda esperar a que se presione nuevamente el pulsador para terminar con la toma de datos. Cuando se vuelva a presionar para empezar una nueva toma de datos, lo hará con un nuevo nombre de archivo. Para finalizar, veremos algunos de los resultados abriendo algunos de los archivos TXT grabados. Utilizaré el sitio web plot.li para graficarlos. Primero vamos al botón que pone Import. Se abrirá una nueva ventana donde presionamos en Upload. Navegamos por las carpetas hasta llegar al archivo TXT separado por comas y lo elegimos. Esperamos a que haga la importación de datos. Luego elijo la anteúltima columna y con el botón derecho del mouse elijo Headers, Rename Header. Para cambiar el nombre de la columna le pongo el nombre altitud y lo mismo con la siguiente, con el nombre velocidad. Ahora nos falta indicar qué columna queremos graficar. Dichos datos los pondrá en el eje Y. Para eso de nuevo con el botón derecho, pero ahora elegimos la primera opción, Create Trace from Selection, y luego Straight Line. Listo, ya tenemos la altitud graficada. Ahora hacemos lo mismo con la velocidad. Ahora les voy a comentar un poco la gráfica obtenida. La que les muestro es la correspondiente a las pruebas que hice subiendo al edificio por ascensor y bajando por escalera. Fueron 2 edificios, el primero de 25 metros y el segundo de 17. En el primero vemos el incremento de la altitud hasta los 25 metros por ascensor. Sin embargo, no se nota mucho la velocidad. Un poco por el error del sensor y un poco porque no era tanta, aproximadamente 1 metro sobre segundo. Luego podemos notar que la altitud baja de 25 a 0 de golpe. Eso es porque estando arriba puse en 0 la altitud, pulsando el botón, con lo cual la bajada por escalera figura como negativa hasta los menos 25 metros. Luego pasa lo mismo con el segundo edificio. La última prueba que hice fue la de arrojar el proyecto desde mi techo y ahí sí que se ve un poco de aumento de la velocidad, ya que es una caída libre. En esa prueba pongo en 0 la altitud sobre mi techo. Luego tiro para arriba y son los 2 metros que marca, para luego quedar en menos 10 metros aproximadamente. Acá vemos 2 velocidades, cuando se tira para arriba de 2,6 metros sobre segundos y justo antes de tocar el suelo de menos 12 metros sobre segundo. Fue justamente en esa caída al suelo cuando se rompió el reloj RTC. Con el golpe se aflojó la soldadura del portapilas. Por suerte pude recuperarlo como pueden ver. Como conclusión, creo que el sensor es bastante bueno por el precio que tiene, sirve para la mayoría de proyectos. Obviamente que hay que tener en cuenta los errores, pero mientras no queramos medir centímetros es súper útil.
Espero que les haya gustado el video, que les haya servido y que los haya entretenido. Si es así, pueden darle like y además los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones, así se enteran cuando subo nuevos videos. Les mando un abrazo grande y hasta la próxima.